contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Más de En Voz de las Víctimas. 232-4604-018-051-5015 son las líneas que tenemos dispuestas desde ya aquí en Teleantioquia para que todos ustedes, las víctimas del conflicto armado, se comuniquen con nosotros. Hoy para hablar de memoria y verdad, un tema bastante importante, no solamente para las víctimas, sino para todas las personas que habitamos este país, Colombia, y en Antioquia, uno de los departamentos con más víctimas. Hoy nos acompañan Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Gerardo, bienvenido, y para hablar de este tema tan importante, empecemos por decir qué ejemplos de memoria y de verdad hay en otros países. Bueno, buen día en primer lugar a todos los televidentes. Es un tema importante porque la memoria ayuda a la verdad, a la historia y a la dignificación de las víctimas. Colombia viene recogiendo este trabajo hace unos 5 o 7 años atrás, aunque los escritores de violencia y de estudios de la violencia en Colombia hay bastantes textos sobre el asunto, pero de una manera que se venga institucionalizando, que venga siendo promovido por el propio Estado. Primero con Ley 975 se inicia algo del trabajo de memoria histórica y posteriormente con la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras se consagra ya institucionalmente. Sí. En Bogotá existe un Centro Nacional de Memoria, existen otros centros en otras partes del mundo. En Argentina, posterior a la dictadura, entre 1973 y 1976, se creó también, después de que cae la dictadura, un centro de memoria. En Chile, también de los hechos de 1973-1989, con la dictadura de Augusto Pinochet, se crea posteriormente un centro de memoria que pretende precisamente saber cuáles fueron los orígenes. Allí se conservan testimonios audiovisuales, películas, testimonios orales, escritos de las personas que padecieron y vivieron o que tuvieron que ver con el conflicto. En Japón también, después de la bomba atómica, fin de la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki, Hiroshima, allí hay un centro de memoria también de lo que sucedió, 260.000 personas que fallecieron en esos hechos. Bueno, hay otros ejemplos de memoria. Alemania tiene un centro de memoria, Nueva York, después de las Torres Gemelas en el año 2010, en la nueva torre que construyeron allí, posterior ahí también hay un centro de memoria de lo que pasó con las víctimas. Allí está el nombre de cada una de las personas que fallecieron en el atentado del 2011 con las Torres Gemelas. Hay muchos entonces ejemplos de memoria. En Colombia también ya está, en la ciudad de Medellín también hay un centro de memoria. Las sociedades conservan esos espacios y lo han convertido en política pública porque debe ser un legado de la sociedad, de la institucionalidad, para que digan qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, por qué pasó, ¿cierto? Precisamente para no olvidar. Para que no se vuelva a repetir. Para que no se vuelva a repetir y no se olviden, por supuesto, Gerardo, a todas esas víctimas del conflicto armado y de todos estos actos terroristas que usted también acaba de mencionar. Tenemos a Luz Patricia Correa, ella es directora del equipo de atención a víctimas del municipio. Bienvenida, Luz Patricia, muchas gracias por acompañarnos, y ya se han mencionado varios ejemplos de memoria y de verdad, como bien lo ha dicho Gerardo, pero aquí en la ciudad de Medellín tenemos uno muy particular y es este centro de memoria que hay en el centro de Medellín. Hablemos un poquito sobre ese Museo Casa de la Memoria. Bueno, buenos días a ustedes, Gerardo, Ana, a todos los televidentes. Bueno, como Gerardo lo planteaba, en cualquier conflicto armado del mundo o en cualquier situación donde sea necesario no repetir, la memoria es un dispositivo
y una estrategia muy importante. Colombia cuenta con un informe de memoria histórica que se llama el informe Nunca Más, Basta Ya. Y ese Basta Ya es un informe que recoge las memorias del conflicto, los actores del conflicto, las lógicas en las que el conflicto se desenvolvió en el país. Y en la ciudad de Medellín le cuento dos cosas muy importantes. Primero, se está haciendo el informe de memoria histórica del conflicto en Medellín, el Medellín Basta Ya, y además ese centro por el cual usted me preguntaba, el Museo Casa de la Memoria, sí, que funciona en el centro de la ciudad de Medellín, que tiene un dispositivo muy importante de memoria, que tiene más de 8.000 colecciones, que tiene recogido los temas de cómo se desenvolvió no solo la memoria en el país, sino en la ciudad de Medellín, y que es un sitio de encuentro para todos los medellinenses alrededor de comprender qué fue lo que nos pasó, de comprender esas lógicas, siempre en clave, Ana y Gerardo, de no repetir. Claro que sí, 232-4604-018051-5015. Esas son las líneas que tenemos disponibles para todos ustedes acá en Teleantioquia para que nos llamen y pregunten no solo acerca del tema del día, memoria y verdad, que es lo que estamos hablando, sino por esos casos que ustedes tienen ante la unidad de víctimas. Y tenemos una llamada ya. Tatiana, bienvenida, buen día. Buenos días. Cuéntenos, Tatiana. Lo que pasa es que a mí me mataron un hermano. Disculpen, no estamos escuchando en este momento a Tatiana. Muy bien, ¿aló? Tatiana, la estamos escuchando. A mí me mataron un hermano y a mis padres y a mi hermana ya los indemnizaron y falté yo. Tenemos un inconveniente técnico en este momento. Tatiana está preguntando por un homicidio, es lo que puedo escuchar internamente. Si ella nos está escuchando, ya Luz Patricia y Gerardo tienen la información. Gerardo, ¿qué le podemos decir a ella? Ella habla de un homicidio según lo que nos han dicho internamente. Hay un funcionario de la unidad aquí que nos informa permanentemente en qué estado se encuentra cada caso. Y lo que entendemos es que falta un 25% del pago a realizar en la indemnización. Es lo que tenemos. Si se puede arreglar el incidente técnico, sería mucho mejor para que ella nos cuente la propia historia. Yo le sugeriría que de todas maneras puede llamar a la unidad de víctimas o acercarse a las oficinas. En nuestro caso, el servicio absolutamente gratuito de la Fundación Forjando Futuros. Lo que hemos entendido es que es la reclamación de una hermana, está llamando por la muerte de uno de sus familiares, un hermano. Gerardo, nos dicen aquí los técnicos que ya la llamada está habilitada. Tatiana, la escuchamos. Lo que pasa es que a mí me mataron un hermano. Sí, Tatiana. Y a mis padres y a mi hermana ya lo indemnizaron y falté yo. Entonces, porque yo era menor de edad. Y yo mandé la papelería porque yo ya soy mayor de edad hace un año. Y no me responden nada. Yo llamo a la unidad y me dicen que espere llamada y no me llaman. Tatiana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ofrecemos disculpas por estos detalles técnicos y de todas maneras, Gerardo ya le ha dado respuesta. ¿Se puede añadir alguna cosa a Luz Patricia ya con el caso que ella acaba de decir? No. Definitivamente la respuesta ya está correcta por parte de Gerardo. 232-4604-018051-5015. Esas son las líneas que tenemos disponibles para todos ustedes aquí en Voz de las Víctimas. Recuerden además que la Fundación Forjando Futuros también tiene unos abogados disponibles para todos ustedes para que se comuniquen al 414-3572 entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Gerardo. Quisiera agregar algo sobre el tema de Tatiana. Si es necesario, hace un derecho de petición solicitando que le informen cómo proceder. Falta el 25% del pago de esa indemnización, es la información que tenemos. Como ella lo dijo, ya había una distribución de recursos entre unos hermanos y la mamá. Recordemos que la ley 1448 hoy en día no integra, es el núcleo familiar básico, hijos, los padres o la cónyuge o compañera permanente. Claro que sí, importante aclaración entonces. Hoy estamos hablando de memoria y verdad. Y Luz Patricia, veníamos hablando de este centro de memoria o del Museo Casa de la Memoria Mejor. ¿Cómo surgió esa idea puntualmente? ¿Cómo se dice en Medellín? Vamos a crear el museo. Bueno, esta es una idea que desde el 2008 rondó
la administración municipal, incluso adelantándose a ese Museo de la Memoria que van a hacer en la ciudad de Bogotá y a esas otras iniciativas de memoria. No había ley 1448 aún, cuando ya Medellín, por la afectación que ha tenido del conflicto armado que ha sido muy fuerte, ya estaba pensando en cómo tener una estrategia de memoria. Se hicieron todas las consultas ciudadanas 2009, 2010 para montar el museo, y en el 2011 ya teníamos Museo Casa de la Memoria, esa hermosa estructura que hay en el centro de la ciudad, llena de un contenido profundo de todo lo que ha significado la violencia en este país y en nuestra ciudad. Este museo cuenta con el Centro de Recursos para Activación de la Memoria. ¿De qué se trata? Es un centro donde está toda la información que se posee sobre el conflicto armado. Allí pueden ir a consultar, hay unos datos bibliográficos y unos libros muy interesantes, están unas colecciones, muchas de ellas que han sido donadas, que ya están en línea con todas las bibliotecas públicas y con todo el centro de bibliotecas, la red de bibliotecas de la ciudad de Medellín, y allí las personas que deseen acceder a alguna información sobre temas de hechos ocurridos en esta ciudad y en el país pueden acercarse a este centro para la activación de la memoria en el Museo Casa de la Memoria. Esas donaciones, Gerardo, las han hecho algunas instituciones, incluso amigas, como el IPC, por ejemplo. ¿Cómo ha contribuido el IPC a este trabajo de memoria y de verdad a través de las publicaciones que ha hecho? Bueno, algo conozco de lo del IPC. Sí. Claro que sí, ellos han hecho, es una organización no gubernamental. Instituto Popular de Capacitación, para quienes lo conocen. Que lleva cerca de 30 años aquí en la ciudad estudiando temas de violencia, que tienen muchas publicaciones sobre estos hechos, han servido para la investigación judicial, han servido para la verdad, han servido para que la política pública en el tema de derechos humanos cambie, que se posicione el tema de los derechos humanos. En el tema de presupuesto participativo, allí han contribuido en hacer pública circunstancias que vivía la ciudad y que no eran conocidas por la ciudadanía. Eso ha servido, el IPC fue objeto de un atentado y posteriormente se ha reconocido por parte del gobierno como una reparación colectiva que debe hacerse. Bueno, han sufrido en carne propia las circunstancias y por eso han aportado todo ese legado que tienen en conocimiento y en vida propia de sus dirigentes al Museo Casa de la Memoria, sobre hechos de la Comuna 13, sobre varias circunstancias difíciles. En 1989, todo el tema de paramilitarismo que vivió la ciudad, el IPC ha documentado esos casos y lo ha entregado. Yo creo que lo valioso de esto es, todas las organizaciones sociales pueden aportarle, además la institucionalidad, y no solamente para el tema, no es fundamentalmente para el tema de la judicialización, es para que se conozca la verdad. La verdad dignifica a las personas que fueron afectadas, a los sobrevivientes, y por lo tanto la sociedad debe conocerlo. Decía en un primer momento que esto al principio era como cosa de la sociedad civil, que eran las ONG, eran unas organizaciones, fundaciones, sí, las que se dedicaban a estos temas. No, esto hay que convertirlo, esto tiene que ser de la institucionalidad de todos y del Estado. El principal responsable, el Estado, debe asumir que la sociedad conozca lo que pasó, qué fue lo que pasó, por qué pasó, dónde pasó, precisamente porque el Estado es el garante de la vida y la convivencia de los ciudadanos. Y si eso sucedió, pues entonces debe dar a conocer lo que sucedió para que no se repita. Yo creo que estamos iniciando, hay otras experiencias internacionales, Sudáfrica es experiencia también en ese tema, después de la segregación racial, recordemos Mandela, que encabezó una lucha por la segregación racial, por abolir la segregación racial que existía. Allá hay un Museo de la Memoria también. Israel también tiene un Museo de la Memoria. El pueblo armenio de la Unión Soviética de esas épocas también existen museos de la memoria. Bueno, hoy Colombia lo tiene y Medellín lo tiene. Esperemos que las políticas públicas municipales, departamentales, el departamento ojalá también contribuya en este tema, porque no es solamente Medellín. Si se ha tenido conflicto en Medellín, pues en el resto del departamento sí que ha sufrido las consecuencias de la violencia. Debería también tenerse un museo de la memoria departamental o contribuir de alguna manera a unos esfuerzos, tanto la Nación, Medellín y el departamento de Antioquia, para que sea una política pública lo de la memoria y la verdad. Igual hay experiencias de ese tipo también en el municipio de San Carlos y también Granada, en el Urabá, sí. La experiencia de Granada es muy interesante. En Granada tienen el Salón del Nunca Más, que claro ahora que sí, se me confundió con el Basta Ya, y el Salón del Nunca Más
Es una casa en el Parque Principal de Granada que tienen hace ya varios años, y allí está toda la memoria de la desaparición, la memoria de todas las 2 o 3 voladuras que sufrió el municipio de Granada por parte de la guerrilla de las FARC. Y está toda esa historia muy vívida, muy bien contada por quienes están a cargo de esta iniciativa de memoria. En Urabá también el Museo Casa de la Memoria de Medellín está apoyando todos los temas de memoria en esta región para que construyan memoria, al igual que en Bajo Cauca. Este Museo Casa de la Memoria de Medellín se ha vuelto como un padrino, un referente de todas esas otras iniciativas de memoria. Además, que no lo mencioné ahorita, en el museo hay tanto colecciones especializadas en memoria como exposiciones permanentes y exposiciones transitorias. Hace poco, Gerardo y Ana, pasamos la exposición de la memoria de las víctimas de la Unión Patriótica. Fue muy interesante esa exposición. Y muy importante conocerla, además, por toda la situación que se está viviendo precisamente en este momento con los líderes sociales. 232-4604, 018-051-5015 son las líneas que tenemos disponibles. Vamos a ir a un corte y ya regresamos aquí en Voz de las Víctimas. Ya vuelve en Voz de las Víctimas, por Teleantioquia, TV en Grande. Soy Linda Bustamante. Y yo, Felipe Aramburo. Y juntos les vamos a entregar información útil y oportuna para que comiencen el día bien informados. Teleantioquia Noticias, primera emisión, lunes a viernes, 6 de la mañana. Por Teleantioquia, TV en Grande. Yo me divierto viendo Flow por Teleantioquia. Ese programa aquí se lo vete al diablo. Buenísimo. Dios mío mismo, que me lo repitan pues. Buenísimo. Flop, nuevos capítulos, no te los pierdas. Martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche por Teleantioquia, TV en Grande. Sigue viendo en Voz de las Víctimas, por Teleantioquia, TV en Grande. Continuamos aquí en Voz de las Víctimas y vamos con una nueva llamada. ¿De quién se trata? Bienvenido. Buenas, habla Giovanni Marulanda. Mi pregunta para el doctor. ¿Cómo está? Cuéntenos. Buenas, doctor. Mi pregunta es, llevamos 7 años en un proceso de reparación de mi padre, ¿cierto? En la última cita nos dijeron que ya estaba listo, pero hace 6 meses no nos llaman ni nos dicen nada y aparece que ya está indemnizado. Entonces mi pregunta es en qué irá el proceso, si nos puede colaborar con una cita, porque también tenemos un proceso de mi hermanito y está estancado y no sabemos en qué va el proceso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Giovanni, por comunicarse con nosotros y aquí le vamos a dar respuesta a ese caso que usted tiene. Luz Patricia o Gerardo, alguno de los dos que tenga. Al señor Giovanni, yo lo que le puedo decir es que pues usted ha firmado algo que dice que ya está indemnizado, que aparece que le han informado que está indemnizado, pero usted no han recibido la indemnización. Si eso es así, hagamos un documento, un derecho de petición para que nos informen por escrito qué es lo que está sucediendo con cada una de las indemnizaciones a que tiene derecho. Lo puede hacer la propia unidad de víctimas del municipio de Medellín. Recordemos que la alcaldía de Medellín aquí lidera ese programa la doctora Patricia, que está aquí con nosotros, poder asesorarlo en ese tema, o nosotros como organización no gubernamental sin costo alguno.
para un derecho de petición, una acción de cumplimiento, lo que requiera hacerse. Desde luego aquí la unidad ha venido colaborando con nosotros, la Unidad Nacional, en el sentido de que cada 8 días retoma las llamadas que aquí se hacen y llama nuevamente, hace un seguimiento a los casos y lo llamará, porque es bastante contradictoria la información que usted nos brinda en este momento. Dice que le han dicho que está listo, pero posteriormente que está pago la indemnización y no hay un pago. Tendríamos que separar claramente, porque usted habla de 2 casos, de 2 victimizaciones, 2 personas diferentes. Hay que saber en cuál caso han pagado, cuál caso está listo y cuál caso está pendiente. Yo quiero además recordar en términos generales que esta ley establece unas reparaciones para las personas que han sido afectadas en medio del conflicto armado. Para decirlo de otra manera, personas que han sido afectadas por los grupos paramilitares, por las guerrillas, por los propios agentes del Estado o por grandes bandas, aunque fueran delincuencia común, pero que tienen control territorial y capacidad jerárquica, ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Son las personas que son objeto de reparación, no por hechos comunes. Vamos a ponerlo en otro ejemplo, como el atraco, el accidente en la vía pública, el accidente de tránsito. Aunque esas personas también son víctimas de un hecho, tienen otros procedimientos para reclamar. No son víctimas del conflicto armado, sino que tienen otros procedimientos para reclamar. Luz Patricia. Yo creo que, bueno, Gerardo ha puesto una vía y es poder interponer algún recurso legal, ¿cierto? Un derecho de petición. Pero también hay otro asunto que yo creo que es muy importante y es dirigirse al Ministerio Público, porque este no es el primer caso, Gerardo, que nosotros hemos escuchado de personas que nos dicen que les informan que ya les dieron la reparación y esto no ha sido así, porque el Ministerio Público puede iniciar todo el trámite para hacer las averiguaciones de qué está pasando con esos ciudadanos que supuestamente los han indemnizado y que no les han entregado ningún recurso, porque, insisto, este no es el primer caso del que tenemos conocimiento. Pareciera que estuviera pasando que alguien reclama las indemnizaciones y si esto es así, esto también es casos para la Fiscalía. ¿Qué está pasando con eso? Pero hay que tener todas las pruebas que le den el soporte de que le informen que sí le entregaron la indemnización. Muy bien, tenemos una llamada, se trata de Olga, bienvenida. Buenos días. Buenos días, cuéntenos. Mire, en mi caso es pues que yo ya he llamado varias veces ahí. Me han dicho que yo estaba en cuadro de pago para el 2015 y me entra la hora que no me ha llegado nada. Sí, ¿nos puede dar un poco más de información sobre el caso, de quién se trata? El caso es de mi esposo, fue asesinado acá en Medellín. ¿Qué año? ¿En qué año? En el 2011. En el 2011. Muy bien, doña Olga, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos darle una pronta solución, o por lo menos la unidad de víctimas hacerlo. ¿Qué le podemos decir a ella? Yo creo que debe acercarse. Nosotros tenemos abogados en los centros de atención a víctimas y le interpondremos el respectivo recurso para que la unidad de víctimas del Gobierno Nacional le dé una respuesta más clara alrededor de cómo va su proceso, porque según usted informa, ya lleva algún tiempo pendiente esta respuesta. Nosotros haríamos el papel de buenos oficios, de interponer el recurso, pero también de hacer la consulta. Al finalizar, cuando salgamos del programa, yo me llevo sus datos y nos estaremos comunicando con usted. Igualmente, lo que nos informan también por el interno es que está pendiente de un porcentaje de esa indemnización. Y desde hace 8 días comenzamos aquí en Voz de las Víctimas con una serie llamada Inclusiones de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín. Así que los voy a invitar a Gerardo, Luz Patricia y a todos los televidentes a que conozcamos la historia de hoy de Luis Alberto Montoya. Bueno, mi nombre es Luis Alberto. Quiero dar como mi testimonio de lo que ahora soy, de lo que fui y lo que ahora soy. Todas las mañanas me levanto yo pensando. Pues yo me he dado cuenta que uno como ser humano vale mucho. Como persona, uno debe quererse, respetarse, tener amor propio por uno mismo, ya que en la calle uno no se valoraba, no se estimaba, ¿cierto? Que me brinda muchas cosas,
como el deseo de amar, eres lo que quiero. Como dándole gracias al sistema por la recuperación que he adquirido yo. Como dice la canción, toda la mañana me levanto yo, pensando en Centrodía por mi recuperación. Eres como el viento que un día sentí bien frío. Eres como el mar, las aguas de la noche que me caían, los aguaceros. Mi mamá se dio cuenta que yo estaba consumiendo sustancias psicoactivas porque una vez me encima de la mesa, a mí se me había quedado, como decimos, la marihuana dentro del bolsillo. Y me había puesto el gallo y me dijo, venga que necesitamos hablar. Jamás si yo estoy consumiendo drogas. Entonces me dijo, usted va a seguir así, entonces mejor que se vaya de acá. Entonces así empecé hasta que al último ya me tiré a la calle del tocar fondo. Cuando yo estaba en la calle mi mamá se mantuvo muy enferma, muy hospitalizada por culpa mía. Porque estando en ese mundo, haga de cuenta que está en un caracol, como la tortuga que hace sale de su caparazón y saca la cabecita y le vuelve y estás con él como miedo de volver a enfrentar esa realidad, ese mundo, ¿cierto? Yo siempre dormía debajo del puente de la Bolivariana, hasta que cierto día yo sentía como un calor en los pies, era que me estaban prendiendo la COVID. Y desde ahí me levanté y hasta el solo por hoy ya llevo 3 años y medio que no consumo drogas. Nosotros teníamos muchos beneficios con la alcaldía de Medellín, teníamos médico gratis, teníamos la PS estrato 0. Y que más adelante, si yo me quería someter a un cambio para hacer un proceso, todo iba por etapas. Y sí, tomé la decisión de hacer mi proceso, terminé mi proceso y aquí estamos. Salí hasta para la cocina y he estado trabajando con estos muchachos de habitantes de calle, jóvenes. Me levanto yo, pensando el centro. De nosotros, atenderlos a ellos, como nos atendieron un día a nosotros, entonces para que ellos se sientan como halagados, como para que vean que es que el habitante de la calle no se discrimina y que sean dignos de comer ya en una mesa. Que no comer así como comíamos en la calle, que sin cuchara, que sí, entonces somos dignos que nosotros somos seres humanos, que valemos mucho. Para nosotros las personas en situación de calle no son extraterrestres, no son desechables. Son personas merecedoras de todo el respeto y la dignidad. Pudiera ser usted, pudiera ser yo. Por eso para nosotros la inclusión es resocializar a estas personas, recuperarle el entorno protector, la familia, darles una oportunidad en la vida. Ese es el reto, esa es la tarea. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Y esta es nuestra serie Inclusiones que vamos a seguir viendo aquí en el programa En Voz de las Víctimas. Hoy estamos hablando de memoria y verdad, pero tenemos una llamada. Ana Dolly, bienvenida. Buenos días. Buenos días, cuéntenos qué caso tiene. Miren, yo le digo, es que a mí ya me quitaron pues las ayudas que me estaban dando cada 4 meses. ¿Sí? ¿Ayudas humanitarias? Ayudas humanitarias. Sí, ¿desea saber por qué se las quitaron? Sí. Muy bien, doña Ana Dolly, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, cuéntenos. Otra preguntita. Claro. Mira, yo necesito de saber si a mí que me mataron el esposo mío, a mí me dieron una plática por acción social. Sí. Pero dicen que por justicia también le dan a uno otro poquito. Muy bien, doña Ana Dolly, ya le vamos a resolver sus 2 inquietudes. Muchas gracias, como le decía, por comunicarse con nosotros. Y empezamos por esa segunda pregunta. Empecemos por la segunda pregunta, doña Dolly. Realmente son compatibles los 2 caminos. Sí. Ella con el decreto 1290 dice acción social, recibió un dinero, era la indemnización administrativa que se hacía. Si los jueces de Justicia y Paz, los magistrados, consideran que deben indemnizar a doña Dolly por la pérdida de su esposo, pues decidirán en el momento, tiene que estar pendiente de los fallos de Justicia y Paz. Sí. Entonces ahí lo que el magistrado decida, efectivamente puede recibir una parte, la que ya recibió, y la parte el juez.
si es más de lo que le dieron ya, simplemente le descuentan lo recibido por Acción Social. Y sobre las ayudas humanitarias, Luz Patricia. Bueno, yo creo que primero expliquémosle a las personas que nos están oyendo lo siguiente. El concepto de la ayuda humanitaria es para subsanar, para atender situaciones de emergencia y situaciones de alta vulnerabilidad. La Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional está valorando qué personas tienen esa alta vulnerabilidad, que son personas donde hay personas en situación de discapacidad, donde hay personas adultas mayores, donde hay mujeres solas con muchos hijos, donde hay enfermos con enfermedades graves. Allí se entrega ese subsidio del Estado, no en todos los casos. Hubo una información durante muchos años que todos los desplazados tenían derecho a la atención humanitaria de emergencia. No, hoy se valoran las condiciones en las que esas familias están. Muy bien por la aclaración, muchísimas gracias a Luz Patricia Correa de la Alcaldía de Medellín y también a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, por acompañarnos, y a todos los televidentes que siempre están pegados ahí de En Voz de las Víctimas. Nos vemos el próximo lunes, 9:30 de la mañana, acá en Teleantioquia. ¡Feliz día! Este programa